abiertos para escuchar el mensaje central de esta palabra. En el nombre de Jesús, nuestro precioso Salvador. Amén. Amén. Dice capítulo 6 del libro de los Hechos, en el versículo 15. Si usted tiene su Biblia por ahí, ábrala, léala. Le doy un tiempo para que busque Hechos, capítulo 6. Y en el versículo 15 es, como repito, un solo versículo. Especialmente pongan atención a la segunda parte. Hechos capítulo 6, versículo 15, dice así: Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sermón ha sido titulado Nacer en Cristo para vivir con Cristo. Son dos extremos, el punto inicial y el punto final de una vida. Nacer en Cristo y luego viene el desarrollo y finalmente vivir con Cristo para siempre, en donde Él está, a donde Él fue a preparar moradas celestiales. Pero este versículo indica el estado espiritual de un hombre que ha nacido en Cristo, que ha caminado con Cristo, que ha tenido experiencias sublimes con Cristo y que ahora parte a la patria celestial para estar con Cristo, para vivir con Cristo. Amados hermanos, déjenme entonces leer los versículos con los que inicio este sermón, es decir, el contexto. En el capítulo 6 y en el versículo 3 leemos: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los apóstoles en esa iglesia primitiva, y enfatizo la iglesia primitiva porque, mis amados hermanos, la iglesia ha cambiado muchísimo desde aquel entonces. Hoy en día, el jueves tuvimos un foro, me pareció muy interesante el tema, espero que ustedes lo hayan seguido y estén empapados al respecto. En ese foro enfatizamos, la iglesia primitiva nace en las casas, no en un templo. Los templos se comenzaron a usar hasta el siglo IV, después del edicto de Constantino, el edicto de tolerancia. Allí comienza a funcionar los templos. Y si me permiten, déjenme decirles, no fueron templos hechos por cristianos, sino que el edicto abarcó que todos los paganos cedieran sus templos a la religión cristiana, a los cristianos. Y los cristianos comenzaron a usar esos templos paganos. O sea, los primeros templos fueron templos paganos, que fueron decomisados al paganismo y fueron usados por aquellos primeros líderes cristianos que habían dejado su celo por servir a Dios, que se habían colgado del edicto de Constantino por las facilidades que ahora se les ofrecían a los cristianos. Así es que los templos se comienzan a usar en ese contexto. No vamos a asustarnos, por supuesto, no vamos a desechar ese dato histórico. Pero bien, volvemos entonces al capítulo 6 del libro de los Hechos, y ahí había ya mucha gente, muchos cristianos componían la iglesia que Jesús había establecido o estaba estableciendo a través de los apóstoles. Era gran
era grande el número de los discípulos, y entonces hubo una discusión, una murmuración, que si atendían mejor a estas viudas, y estas eran olvidadas solo porque eran de ascendencia griega, y que los discípulos, los 12 apóstoles, estaban siendo muy discriminativos, ¿verdad? Estaban discriminando a unas viudas y atendiendo mejor a otras. Entonces esa murmuración llega a oídos de los apóstoles, y ellos dicen: no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios, la oración, no está bien por andar sirviendo a las mesas. Entonces es cuando llaman a la multitud y dicen: miren, busquen, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El primer asunto entonces que vemos es nacer en Cristo, puesto que Esteban era uno de aquellos hermanos, es decir, estaba entre la iglesia. No lo fueron a buscar al mercado bursátil, a la bolsa de trabajo de la ciudad, no lo fueron a buscar a donde estaban los que buscan un empleo temporal, no lo fueron a buscar a donde estaban los desocupados, no lo fueron a buscar a ningún lado, no pusieron un anuncio: se solicitan diáconos. No. La Biblia dice que buscaron entre ellos, entre la multitud, pero era grande el número. La Biblia en algunos versículos anteriores habla de 5,000 personas, y yo creo que eran ya muchísimos más que 10,000 los que estaban como cristianos, una iglesia demasiado grande. Repito, no se reunían en un templo, se reunían en las casas, y entonces no había un número definido, pero eran muchísimos, más de 5,000. Entre toda esa multitud, por supuesto, había hombres que podían realizar la labor. Sabedor de ello, el apóstol Pedro, entonces, guiado por el Espíritu Santo, pone estos requisitos: tiene que ser de nosotros, tiene que salir de entre nosotros, es parte de nosotros, nació en Cristo, recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero aparte de eso, entonces dice: queremos lo mejor de lo mejor. Mis amados hermanos, tenían que ser de buen testimonio. De buen testimonio. ¿Cuántos de nosotros entendemos lo que es buen testimonio? Siempre es importante que el que sirve a Cristo tenga un buen testimonio. Es decir, que si uno le va a preguntar al de la tiendita de la esquina de su casa y le pregunta: oiga, ¿y usted cómo ve al señor fulano, a la familia que vive en aquella casa? Quisiera yo tener un trato con ellos, pero necesito saber de ellos. La señora de la tienda va a decir: uy, no, pues ellos no pagan sus deudas, vienen a pedir y se tardan, hay que andar atrás de ellos. Ese es un mal testimonio, ¿verdad? O si usted tiene una mascota, un perro, y el perro, pues hay que sacar a pasearlo, ¿no? Y pasa, y enfrente de las casas allí el perro hace sus necesidades, y usted dice: nadie me vio, vámonos. Pero por ahí lo están viendo por una ventanita y dicen: qué malo mi vecino, y eso que es cristiano, ¿verdad? Eso es un mal testimonio. Necesitamos gente de buen testimonio, de esa que dice el apóstol Pablo: no tiene de qué avergonzarse, es un obrero fiel delante de Dios. 7 varones de buen testimonio que sean llenos del Espíritu Santo. Ese es el segundo requisito: llenos del Espíritu Santo. Es importantísimo que todos aquellos que sirven al Señor sean llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero decir un poquito más cuando hablo de la llenura del Espíritu Santo. No solo es que hablaron en lenguas un día, un ratito, y ya.
No, tampoco quiero decir que se pasan la vida hablando en lenguas en el altar, porque ahorita ni siquiera tenemos el altar aquí abierto, en ningún templo está el altar abierto, creo, para que la gente pase a orar y hablar en lenguas. Hay que hablar en lenguas en la casa, hay que hablar en lenguas en la oración privada, hay que hablar en lenguas en la cámara secreta, ahí es donde se habla en lenguas. Entonces no me refiero al que habla en lenguas en todos los cultos y hasta interrumpe la predicación porque se pone, habla y habla en lenguas y el pastor ya no sabe ni qué decir. Y toda la gente dice, oh, ese hermanito está bien lleno del Espíritu Santo. No, tiene otros deseos de protagonismo. Ser lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo también dice, es cantar en el Espíritu, es hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, dando siempre gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, someteos los unos a los otros. Todo eso es parte del ser lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo se nota, sobresale entre la multitud como la cabeza de Saúl. Todos le llegaban a los hombros, pero su cabeza sobresalía. Así es el hombre lleno del Espíritu Santo. Sobresale entre la multitud y no por su protagonismo precisamente. Bueno, pero también tiene que ser un hombre lleno de sabiduría. La sabiduría es todo un don de Dios. Y Santiago dice que el que no tiene sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la dará, y va a ser una sabiduría de lo alto, una sabiduría especial, una sabiduría gloriosa. No va a ser una sabiduría carnal, no va a ser una sabiduría que raya en el cinismo. No, es una sabiduría muy especial. Por lo tanto, cuando eligen a Esteban, él es fácilmente identificable. La Biblia dice que eligieron a 7 y curiosamente en el versículo 5 habla de los hermanos que llenaron esos requisitos, pero además dice que Esteban era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entre los 7 que eligieron viene Felipe. Felipe, con el paso del tiempo, es conocido como evangelista. ¿Lo recuerdan? Evangelizó a un eunuco, estaba haciendo campañas en Samaria, evangelizando. La gente se convertía y Pedro y Juan llegaron para imponer manos y que recibieran el Espíritu Santo, porque Felipe, siendo un diácono, después de la persecución que se desató en Jerusalén, se encontró predicando en Samaria. Luego le predica a un eunuco que se convierte a Cristo. Aleluya, ese es un evangelista nato, todo un ministerio, pero era un diácono, no tenía el título, no tenía la credencial de evangelista todavía, pero luego se encuentra predicando en Azoto. Y finalmente a Felipe lo encontramos en el capítulo 21 y el versículo 8, cuando Pablo va en su camino rumbo a Jerusalén y allí llega a la casa de Felipe, que era el evangelista, en Cesarea, en Cesarea, lo había dicho bien. Allí llega Pablo y se hospeda en la casa del evangelista Felipe, el cual tiene hijas que son profetisas. Gloria a Dios, eso es ser lleno del Espíritu Santo, eso es tener buen testimonio, eso es ser lleno de sabiduría, eso es ser lleno de fe, por supuesto. Y menciona a otros 5 diáconos: Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Él era más bien griego, pero se convirtió a Jesucristo, y primero se había convertido al judaísmo y ahora se convierte a Jesucristo. Entonces por eso es un prosélito. De ellos no dice nada la Biblia, ya se pierden en la historia, pero por supuesto están en el mismo contexto que Esteban y Felipe. Bueno, nos vamos al capítulo 6, en los versículos 8 al 10. Ahí se nos describe la praxis de un hombre que llena los requisitos. Primero vimos los requisitos que son necesarios para
servir a Dios. Luego vemos a los hermanos que llenaron estos requisitos. Ahora vemos cómo se describe la praxis de un hombre que llena esos requisitos. Y en los versículos 8 al 10 dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hoy es necesario que se levanten muchos para vivir de esa manera, hacer señales y prodigios entre el pueblo. Hermanos, por años nos hemos gozado en la iglesia, en el templo. Allí en el templo hablamos en lenguas, danzamos, damos gritos de júbilo, damos gritos de guerra. Ahí en el templo corremos al altar, nos tiramos de panza. Ahí en el templo le profetizamos a los hermanos. Ahí en el templo exhortamos hasta al pastor, a los líderes. Ahí en el templo hacemos de todo, pero en la calle no hacemos nada. En la calle nadie se entera que somos cristianos. Esteban nos está mostrando la práctica, la praxis de un hombre que llenó esos requisitos, que es lleno del Espíritu Santo, que es lleno de sabiduría, que es lleno de fe, que es de buen testimonio, y hace muchos prodigios y señales entre el pueblo. Más adelante dice que se encontraban disputando con Esteban todos los opositores. O sea, despierta en la gente algo como un celo, y la gente empieza a contradecirlo, pero Esteban no se amedrentaba y disputaba con el pueblo, con los grandes, ahí con los científicos, con los sabios, con los doctores de la ley. Allí, igual que nuestro Señor Jesucristo, nunca le rehuyó a un debate con los sabios de la época. Mis amados hermanos, Esteban estaba dispuesto a defender su fe ante quien fuera necesario. Y dice la Biblia que no podían resistir a su sabiduría. Era un hombre muy sabio, era un hombre que tenía siempre la palabra para contestar a los que preguntaban, a los que tenían dudas, a los que le inquirían sobre la fe. Bueno, esa es la praxis de un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que sirve a Jesucristo, un hombre que está dispuesto a seguir siempre por donde el Espíritu le va marcando. Pero ahora tenemos lo que los hombres ven en los hombres que llenan los requisitos. ¿Qué ven los hombres? Y es por eso que me impactó el versículo 15, cuando dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuando la Biblia dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel, yo no sé a qué se refiere, no hay datos más concretos, y yo no sé si vieron el rostro que brillaba, porque es Lucas el que está escribiendo, y Lucas interpreta la expresión de los hombres que están juzgando a Esteban. Es Lucas el que interpreta esa expresión. No es ninguno de esos hombres el que se levanta para testificar, para decir, vi el rostro de un ángel. No, es Lucas el que está interpretando esa expresión. Y a Lucas le parece bien decir por parte del Espíritu Santo que lo que están viendo en Esteban es como el rostro de un ángel. Y yo me pregunto qué es lo que están viendo, qué es lo que ven los hombres en los hombres que llenan los requisitos que han sido puestos por Dios para servirle. Hermanos, Juan nos dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 1: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ver el rostro de un ángel no es como lo imaginamos nosotros. Muchos han tratado de decir cómo es un ángel, han tratado de dibujarlo, han tratado de plasmar la forma de un ángel. Aquí en Puebla tenemos como parte de nuestra idiosincrasia
como nuestro lema, como nuestra historia, la base de nuestra historia, que somos la Angelópolis, porque nuestra ciudad, dicen las leyendas, que fue diseñada por ángeles. Y en la catedral de la ciudad de Puebla, un día la campana mayor, que era muy pesada, la leyenda dice que simplemente amaneció ya en la torre, porque no hallaban cómo subirla, y amaneció ya en la torre bien puesta porque los ángeles la subieron y la colocaron. Obviamente, entonces eso le da el nombre de Angelópolis a nuestra ciudad. Pero a pesar de que hay muchas estatuas de ángeles, a pesar de que en el centro de la ciudad, ahí en el Zócalo, está un arcángel, el arcángel Miguel, una figura, yo no me atrevo a pensar que así son los ángeles. No me atrevo a pensar cómo es un ángel, porque a lo mejor he visto ángeles. De hecho, todos hemos estado cerca de un ángel alguna vez, porque Dios los manda para ayudarnos, protegernos, pelear por nosotros. Sí, hay muchos testimonios, pero no nos hemos dado cuenta de que son ángeles porque tengan alas, porque vuelen. No, hay que acordarnos de los 2 varones que estuvieron con la multitud que veía a Jesús que se iba, hasta que 2 varones con vestidos de blanco le dicen: ¿qué están viendo ustedes para el cielo? Y se voltean y dicen: ¡ay! Pues eran 2 ángeles ahí, 2 varones con vestiduras blancas. No tenían alas, no estaban volando y no les resplandecía el rostro. ¿Qué estaban viendo entonces, mis hermanos? Lo que yo me atrevo a pensar es que aquellos hombres veían a Jesucristo mismo en el rostro de Esteban. Todavía estaba fresca la imagen de Jesucristo cuando dice la Escritura que como oveja fue llevada al matadero, no abrió su boca, no protestaba, no se defendía, aceptando lo que Dios tenía para él, con una gran calma, con una gran pasión, con un gran amor, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban, de la misma manera, no reflejaba odio contra sus acusadores, no reflejaba ira, no reflejaba coraje, no se les quedaba mirando con esos cuchillos de mirada, ¿verdad? La mirada de cuchillo que se va a clavar ahí. No, los miraba con ternura, los miraba con amor, los miraba con compasión. Pobres de ellos, no saben ni lo que están haciendo. Y eso es lo que estaban viendo. Tenían en su mente todavía fresca la imagen del Jesús que habían crucificado años antes. Y era el mismo rostro. Por eso dice: el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. También la Biblia dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero no guardaron la palabra de Jesús, menos la de Esteban o la de nosotros, ¿verdad? Mateo 5, 10 y 11 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso es lo que se está viendo en el rostro de un hombre que ama a Dios. No es como el mundo, no es igual, no refleja odio, ni rencor, ni deseos de venganza. No refleja ira reprimida, no, los ve con amor y la mirada se clava en los corazones. Se clavó tanto la mirada de Esteban en el corazón de los verdugos y acusadores y juzgadores aquella mañana, que Pablo años después se va a convertir al evangelio, va a creer en Jesucristo, va a llevar siempre ese estigma de que
permitió la muerte de Esteban y la muerte de muchos más y la buscaba, pero él cuando veía a los cristianos morir, veía el rostro como de un ángel, diferente al mundo porque no somos del mundo, diferente, el hombre que llena los requisitos que había dicho Pedro, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, lleno de fe, ese es hombre y mujer diferente. Déjenme decir como dice Hebreos. Dice de los Hebreos 11, 38 y 39, de los hombres que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, de los cuales el mundo no es digno, se distinguen del mundo, son diferentes. ¿Saben como quién? Como Esteban, como Enoc en el Antiguo Testamento. Enoc, mis amados hermanos, es un prototipo del hombre santo, del hombre que vive en Cristo, que vive la vida sin egoísmos. Es un hombre lleno del Espíritu Santo y caminó con Dios y Dios se lo llevó. Gloria a Dios, gloria a Dios. De esos hombres el mundo no es digno. Jesús marcó el rumbo de los que hemos de seguir o de los que hemos de ser sus seguidores. El sacrificio, la entrega, deshacerse de uno mismo. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Hermanos míos, dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si vieron el rostro como de un ángel, si hubieran visto un ángel, ¿por qué no se convirtieron? ¿Por qué no se humillaron? ¿Por qué no detuvieron su mano asesina? No, lo que vieron era un hombre diferente a ellos. Era un hombre con todas las letras, un hombre de Dios. El mundo necesita ver hombres de Dios hoy en día. Cuando muere el apóstol Juan, cerca del año 100, el último de los discípulos en morir, quedaron sus discípulos. Estaban entonces los discípulos de los discípulos. Y uno de los discípulos de Juan, Policarpo, que había nacido por el año 62 o 69, o sea, era cuando Juan era un hombre maduro, él estaba naciendo, y cuando Juan era un viejito, Policarpo ya estaba en su plena juventud, era un adulto joven. Cuando Juan muere, Policarpo ya es obispo en la iglesia de Esmirna. Juan mismo lo había colocado ahí, y él siguió predicando a Jesucristo y se hizo viejo. Cerca del año 60, ya tenía cerca de 100 años, era un hombre piadoso, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre como se daban mucho en aquel entonces. Y vino el edicto de uno de los emperadores para perseguir y obligarlos a abandonar la fe. Él fue prisionero y llegaron los militares, el centurión lo apresa y lo va a llevar a la hoguera y le dice, mira lo que te espera. Y Policarpo dice, pues lo que has de hacer, hazlo. Ya hablaba como viejito, ¿verdad? Tenía cerca de 100 años. Lo que vas a hacer, hazlo. ¿No te da miedo la hoguera? Pues a quien no le va a dar miedo la hoguera, ¿verdad? ¿Quieres que te lleve ahí? No quiero. Pues entonces renuncia a tu fe. ¿Qué te cuesta declarar que el emperador es el rey, es el Dios, es el Señor? Adorarlo un poquito. ¿Qué te cuesta? No me cuesta nada, pero yo quiero adorar a Jesús. Porque Jesús es mi Señor. Porque Jesús es el único Dios al que sirvo. Te doy una última oportunidad, le dice el centurión. Te doy una última oportunidad. Reniega a ese tal Jesús. Honra al César y te perdono la vida. Y él dijo, tengo cerca de 100 años.
Toda mi vida he recibido de Dios las cosas más hermosas, lo mejor. He sido bendecido, he sido prosperado, Dios está conmigo, me da victorias, me ha dado poder y autoridad. ¿Por qué he de renunciar ahora? ¿Por qué hemos de renunciar ahora a Jesucristo? Hermanos, en este tiempo la iglesia está viviendo casi como al principio, en sus casas, con sus familias. Reúnanse ahí, en torno a la mesa, hagan oración, lean la Biblia, adoren a Dios, canten alabanzas. Olvídense por un tiempo del templo. Digo, no se olviden en el sentido de que ni vengan a asearlo, ni traigan sus diezmos y sus ofrendas, no en ese sentido, sino olvídense de que el templo es el lugar de la adoración. Jesús le dijo a la samaritana, ¿se acuerdan cómo? Ni en este templo, ni en Jerusalén, ni en este lugar, ni en Jerusalén. Dios es espíritu, y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Es tiempo de adorar a Jesús allí en casa. Así nació la iglesia. Esa es la verdadera iglesia. Donde está un cristiano, ahí está Jesucristo con él. Donde está un cristiano nacido de nuevo, ahí está Jesucristo con él, caminando con él, sufriendo con él, llegando al vituperio con él y esperando el momento de su partida para recibirlo en sus brazos, en las moradas celestiales. Nacer en Cristo para vivir en Cristo. Aunque en el trayecto tenga que haber muchas cosas. La Biblia dice de Esteban que fue un trayecto rápido, veloz. Esteban creo que no vivió la persecución que se desató en Jerusalén porque con él comenzó. Él fue el primer mártir. Ya los demás, como Felipe, sufrieron otra forma. Pero Esteban sembró con su sangre allí la vida que Jesucristo le había dado. Y como resultado yo puedo decir, incluso el apóstol Pablo llegó a ser lo que fue. En ese momento solo era un asesino, quizá en potencia, pero asesino, perseguidor, de lo cual Pablo más adelante se va a arrepentir. Pero Esteban no dudó nunca de vivir con Cristo para morir con Cristo y finalmente vivir con Él en el cielo. Hoy es tiempo, mis amados hermanos, de que tenemos que dar testimonio. La gente quiere ver a los cristianos, la gente quiere verlo a usted, quiere verme a mí. ¿Cómo vive un cristiano la pandemia? Ya se ha hecho proverbial esto, ¿verdad? Estamos viviendo la pandemia. ¿Cómo vivimos la pandemia? Tronándonos los dedos. Vivimos igual que todos, desafiando al virus, andando sin cubrebocas y allá dando extra de nuestras fuerzas bajo el sol, trabajando, comprando, vendiendo, haciendo, sin tener nunca reposo, para que la gente diga, miren qué trabajador es el Señor, miren qué trabajadora familia, no tienen descanso y siempre... Hermanos, es tiempo de buscar a Dios. ¿Por qué no le enseñamos al mundo cómo se vive la vida en Cristo? Vivir a los pies de Jesucristo, escuchando su voz. Solamente así es que lograremos ser llenos de sabiduría cuando Él viva en nosotros, cuando Él siembre en nosotros su palabra, cuando nosotros vayamos a la Biblia y de la Biblia nutrimos nuestra vida, nuestro vocabulario se llena de la palabra de Dios y cuando salimos, hablamos la palabra de Dios, decimos la palabra de Dios. Eso es ser lleno de sabiduría. La gente necesita hoy, en este momento, mis hermanos, verlo a usted cómo vive en Cristo. Y usted está cerquita de toda esa comunidad. Usted está cerquita de su familia. Usted está cerquita de sus vecinos, compañeros de trabajo, amigos. Usted está cerquita hoy. No pierda esa oportunidad. Yo se lo puedo decir con todo mi corazón. Un día la gente se lo va a agradecer. Un día la gente va a decir, gracias a mi vecino conocí a Jesucristo.
No gracias a esta familia que me invitó a un templo. No se espere a que se abran los templos ahorita, hay que brillar para Jesucristo. La gente verá el rostro de un ángel, quizá no porque seamos hombres y mujeres guapísimos, como los que salen en la televisión, ¿verdad? No. Nos verán diferentes al mundo. El mundo refleja horrores, incredulidad, duda, inquietud, zozobra, miedo, odio, venganza, pecado. El cristiano tiene que mostrar en su rostro la paz de Cristo, el amor de Dios, el gozo de la salvación. Tiene que ser un ejemplo vivo de que Jesucristo vive en su corazón. Seamos diferentes, seamos diferentes. Hemos nacido en Cristo para vivir con Cristo. Cierren sus ojos, por favor. Oremos a Dios. Quiero orar por usted. Quiero orar por usted, mi hermano, mi hermana. Niño, quiero orar por ti. Niña, sé una niña llena del Espíritu Santo. No te esperes a cumplir tus 15. No te esperes a cumplir tus 18, ni te esperes a casarte. Vive en Cristo ahora. Refleja al mundo el rostro de quien vive en ti. Aleluya, 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 aleluya. Señor, llena por favor a todos mis hermanos. Llena por favor. Y que aquel que no ha conocido a Jesucristo, que no ha nacido todavía, que no ha tenido esa dicha, hoy, Señor, sea el día de salvación para su vida. Hoy sea el día de salvación para su vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oro por toda esta comunidad. Oro por cada familia, mi Señor. Que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos llenos de sabiduría, que seamos de buen testimonio, que seamos de fe, que nuestro rostro la gente vea como el rostro de un ángel. Aleluya. La honra y la gloria para ti, mi Señor, mientras esperamos nuestro encuentro con el amado Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor los bendiga, mis hermanos. Amén. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. Mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambiar. Estás conmigo y no me puedes escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia
Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Oh sí, hacemos fiesta y celebramos tu grande nombre y todos juntos cantamos. Dice: celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Así es, iglesia, familia y amigos, celebremos el amor de Jesucristo en nuestras vidas, que nos hace permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo. Alaba su nombre con un comentario. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposarme, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Y solo en Él hay paz, solo en ti está nuestra confianza, nuestra esperanza. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Y me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposarme, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador.
habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador.